parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Muy buenos días, estimado amigo Rodrigo. Muy buenos días a toda la vasta audiencia de esta radioemisora y de este programa en particular. Un saludo a quienes están en la pecera atendiendo para que todo salga como debe ser a pesar nuestro. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Hoy vino despojado de vergüenza, con tanta verborragia. Perdí la vergüenza en una partida de truco en el bar Checha, mientras me tomaba unos tintos. Le decía esto de despojado de vergüenza más que nada porque lo que vamos a hablar ahora es de un despojo. Venimos, vamos así como... Derecho al hueso. Derecho, vamos al hueso, sí señor. Cuando digo despojo me refiero a esa... A ver, como dice usted, definamos despojo. Defíname despojo. Bueno, vio esa acción de privar a una persona o a un grupo de personas de sus recursos, de sus bienes, de manera injusta. Iba a decir ilegítima, pero eso de ilegítima entre comillas, porque la ley se acomoda. Entonces algo puede ser injusto y puede ser legal. Puede ser legal, puede ser abusivo y puede ser legal. Y muchas veces está asociado con la apropiación indebida de territorios, recursos naturales, de propiedades. Porque, ¿sabe qué? En estos días estuve viendo una noticia de acá de Villa Traful. Hermoso pueblo. Que fue declarado en un listado de los pueblos más lindos del mundo, al menos de nuestro planeta, que es el campo de acción nuestro, no sabemos en otros lugares. Fue declarado uno de los lugares más lindos y estaba mirando un poco la historia reciente de Traful, de quiénes estaban, quiénes se quedaron con todas esas tierras, quiénes eran los que se vieron beneficiados luego de aquel episodio llamado o denominado campaña o conquista del desierto, con esos lugares paradisíacos. Y empecé a buscar, a indagar un poquito y, por ejemplo, la estancia Traful, la histórica estancia Traful, porque es muy conocida, era propiedad de los norteamericanos George Newbery y Taylor, que fue usada como campo de veranada sin muchas mejoras y sin nada más que algunos cercos y algunos puestos. Cuando digo George Newbery estoy hablando del tío del famoso Jorge Newbery, aquel famoso, no sé cómo llamarlo, me va a tener que usted ayudar, porque... Jorge, sí, sí lo llamaban. Famoso por sus proezas deportivas, una de las cuales perdió la vida. Sus proezas deportivas aéreas, el famoso globo con el cual él batió varios récords, pero también era un playboy, o sea, no laburaba, vivía de rentas. Eso Jorge, hay Jorges, dígame Rodrigo, que tenemos una tendencia... Pero ¿por qué, digo yo, tenemos que solamente mencionar sus proezas deportivas y tenemos que obviar todo lo demás? Aparte, digo yo. Mire, el corazón se me llena de emoción cuando me acuerdo que a Jorge Newbery lo nombramos en el primer programa que hicimos de Esa es otra historia, donde hacíamos referencia al vuelo del teniente Candelaria, que fue quien primero cruzó la cordillera a bordo de una avioneta, podríamos decir, el día de hoy. Sí, un avioncito. Un avioncito que tenía un motor de 80 caballos. Tenía un motor más chico que cualquier auto que se usan ahora. Y un avión de madera con alas de tela. De esos
aviones donde uno se juega la vida. Pero sí, es verdad, lo nombramos en ese programa porque hicimos una reseña de los antecedentes de intentos de cruzar la cordillera, los intentos aéreos de cruzar la cordillera, y uno de ellos lo tenía como protagonista a Jorge Newbery, pero no estamos hablando de este Jorge Newbery, estamos hablando de Su tío. George Newbery, su tío, que era un odontólogo que vino a hacer fortuna a la Argentina y que tuvo la suerte de ser, digo la suerte, ahora le explico por qué, de ser el odontólogo de Julio Argentino Roca, y como parece que arreglaba bastante bien los dientes, Julio Roca lo recompensó con Algunos miles de hectáreas. algunas hectáreas. Obviamente figura como que las compró, pero hay que ver a qué precio las compró y qué beneficios obtuvo, porque no es que cualquiera las podía comprar. O sea, no es que si usted tenía la plata iba y la compraba. ¿Dónde venden hectáreas por este lado? Sacando eso, volvamos al tema de Traful. Ahí en la estancia Traful tenían sus propiedades estos dos norteamericanos, Newbery y Taylor. Después fue rebautizada como Estancia La Primavera. Eran 7.500 hectáreas que tenían costa al lago, que tenían el río Traful ahí en su naciente. El río Traful nacía en el lago. Y estas tierras, estas hectáreas quedaron algunos años en manos de esta familia Taylor, Fanny Taylor, que era mujer de George Newbery. Era un tema familiar. Hasta que en 1924 se la vendieron a un inglés de apellido Bell, que a su vez se la alquiló a otro inglés, conocido como Dawson. Bueno, ahí hay varias versiones. Algunos dicen que eran 7.500 hectáreas, otros dicen que eran 10.000. Ahí hay algunos temas que no están muy bien, por lo menos para nosotros, muy claros. 10.000 hectáreas, pero Rodrigo, son minucias. ¿Sabe quién era este Bell? ¿Sería pariente de Don Graham? Usted está haciendo otro chiste, me parece. No, ¿O me lo Don está diciendo Graham en serio? Bell. Ese apellido es re común. Es como García o Gómez. Dígame, reconozca que no caí con el Taylor si era el tío de Elizabeth, por ejemplo. Amiga mía en otra vida. Después esa estancia fue comprada nuevamente por otro norteamericano de apellido Neil, esto ya por la década del 20 aproximadamente, que a su vez era socio de un norteamericano de apellido Jones. ¿Y por qué digo todos estos apellidos? Porque veo que está todo vinculado. Muchas veces cosas que suceden actualmente podemos encontrar el origen en situaciones que ocurrieron hace un siglo. Veo cuando ahora la gente se queja, por ejemplo, de Benetton, de Lewis. Podemos encontrar antecedentes similares, incluso más, en algunos casos hasta de mayor magnitud. Esta estancia La Primavera producía, en algún momento produjo, mejor dicho, ganado bovino, lanar, y también recibía a los pescadores. Después este matrimonio Bell tuvo problemas económicos y decidió alquilar la estancia a otro norteamericano de apellido Dawson, norteamericano no, inglés de apellido Dawson, o sea que siempre quedaba en manos o de norteamericanos o de ingleses. Esos fueron los inicios que podemos encontrar en lo que era la estancia Traful, en lo que era la estancia La Primavera. Allá por 1935, donde justamente había aplicación de restricciones a los pobladores asentados dentro del parque, la estancia La Primavera pasó de manos de un inglés, de este inglés, a manos de un francés de apellido Larivière, Felipe Larivière. Hay un libro que se llama La Patagonia Vendida, de Gonzalo Sánchez, que habla precisamente sobre todo esto que estamos mencionando nosotros, sobre el devenir de estas tierras de Traful y de estos sueños norteamericanos, sueños ingleses, de conquista, sueños de extranjeros cumplidos. No sé si, discúlpeme, acá no sé si la palabra conquista lo podemos usar tal vez metafóricamente. En teoría ellos venían, ponían la plata, compraban, ¿no? Obviamente compraban porque tenían no solamente el dinero, sino porque también tenían acceso a privilegios que los pobladores que estaban asentados en esos lugares
no tenían. Había pobladores que tenían muchísimas décadas en el lugar, estoy hablando ya en la década del 30, y sin embargo estaban sin papeles. No solo eso, no es que tenían algunas décadas en la década del 30, sino hay pobladores actuales, generaciones, que todavía no cuentan con papeles de posesión del lugar que habitan de hace muchísimo tiempo, cuando todas estas familias norteamericanas, inglesas, francesas, no tenían ningún problema, eran temas menores que los pasaban por alto porque siempre tenían el contacto para arreglar esos temas. Ahí entra full entre las muchas visitas que recibió este francés Philippe Larivière. Podemos encontrar, por ejemplo, al vicepresidente de facto, Farrell. Edelmiro J. Edelmiro Farrell, exactamente, que se alojó ahí en la estancia en ocasión de la inauguración de la estatua al Perito Moreno, en San Carlos de Bariloche, un monumento que fue promovido por el director de Parques Nacionales, Ezequiel Bustillo. Otro famoso que estuvo ahí en Traful, en la estancia de la Primavera, fue un norteamericano que era presidente en ejercicio. Estamos hablando de Eisenhower, que eligió la estancia de Larivière. El nombre de Eisenhower era Dwight, porque es con una D y una W, entonces ahí va como una especie de D medio T. Dwight, una cosa así. Eisenhower. Ahí este presidente norteamericano eligió la estancia de la Primavera para alojarse. Hay una foto, en la publicación Más Neuquén está, de la familia Larivière con el presidente norteamericano Eisenhower. Esta foto es del año 1961. Después tenemos otras personas, duques, embajadores. Bueno, se podría hacer un listado importante de gente. Como decía un amigo mío, ahí la que se caía era fortuna. Después, cuando muere Philippe Larivière, acá esta estancia en la Patagonia, la Primavera, fue dividida entre sus dos hijos, Mauricio y Felipe. Felipe hijo sería porque también lleva el nombre del padre. Estaba separado por el río Traful, las dos propiedades. Una pasó a ser estancia Arroyo Verde, tenía unas 6.000 hectáreas. La otra parte era la parte que le correspondía a Felipe hijo, conservó el nombre de estancia de la Primavera. Esa tenía 4.000 hectáreas. Así, más o menos, para que usted tenga una idea, para que la audiencia tenga una idea de cómo estos lugares paradisíacos siempre quedaron en manos extranjeras. No es que ocurre ahora con Lewis, no es que ocurre ahora con Benetton, con Turner, por ejemplo. Ahora vamos a hablar un poquito de Ted Turner, el dueño de la CNN, con Lay, que no es ningún papa frita. Sí, muchacho. Que tiene el emporio de la papa frita, o sea, que tiene las famosas papas fritas que uno las puede ver en todo el mundo. Lay, que además es dueño del Pepsi Cola, entre otras cosas. En realidad no es dueño de Pepsi, es dueño de toda la operación de embotellado, pero prácticamente depende de él a nivel mundial la operación. Así como Larivière y muchos otros adquirientes de tierras en la cordillera neuquina, muchos eran hacendados de la provincia de Buenos Aires e integrantes de la alta sociedad, de la élite, de la sociedad rural. Sí, a medida que nos acercamos en el tiempo empiezan a aparecer hermosos apellidos que forman parte de la historia de muchos de los que estamos acá, muchos de los oyentes con más de 40 años. Ya los conocemos de nombre. Ah, está bien, sí, claro, por supuesto. Más tarde, Philippe Larivière, hijo, fue uno de los que presidió Parques Nacionales durante una buena cantidad de años. Estuvo casi una década y media. Como punto a favor hay que decir que durante su presidencia de los Parques Nacionales se crearon muchos parques nacionales a lo largo de todo el país. Pero más o menos para que tenga una idea de a quienes contactaba, con quienes se juntaba. Acá ya estamos hablando de la década del 60, del 70. Podemos hablar de que entre sus amistades lo tenemos a José Alfredo Martínez de Oz, que era uno de sus amigos. Ah, bueno.
Lo tenemos, por ejemplo, a Henry Kissinger, no amigo de Felipe Hijo, sino de Mauricio, que estuvo en su estancia Arroyo Verde, que fue una de las dos estancias en las que se dividió la estancia Río de por medio. La Primavera, claro. Seguimos mirando acá quiénes lo fueron a visitar. Por ejemplo, tenemos a la infanta Cristina de España. La infanta Cristina de España es la hermana de Felipe VI, el actual rey de España, que a su vez es hijo de Juan Carlos y Sofía. Juan Carlos, que tuvo una participación destacada luego de la muerte de Franco en toda esa reorganización de España luego de la dictadura franquista, pero que también es conocido por sus excursiones al África. Yo le iba a decir, no se lo ve mucho por acá porque por acá no hay elefantes a los cuales matar. Sí, sus excursiones de safari al África para despejarse matando, por ejemplo, elefantes. También es conocido por sus amantes, a los cuales les hacía regalos bastante caros, que pagaban todos los españoles, aparte, ¿no? O sea, los españoles subvencionaban los regalos que le hacía el rey a su amante. En muchos casos de buen grado, aunque parezca mentira. Un tema que a lo mejor atañe a los españoles, pero es solamente para mencionar algunos de los puntos de este... También había gente del ámbito religioso. Sí, recién hablamos de la infanta española, pero la infanta Cristina, pero también, por ejemplo, tenemos, entre otras personas que iban seguido a la estancia, estamos hablando de la década del 70, ¿no? Lo tenemos al vicario general castrense Monseñor Tortolo. ¿Que quién era? Era un cura, un eclesiástico que bendecía las armas que eliminaban de forma expeditiva a los subversivos, palabras que él usaba en sus sermones, que justificaba la tortura. No solo la justificaba, sino que aparte estaba con los torturados encubriendo desapariciones. Es una... Que no es algo que uno diga porque se le ocurre, sino que... No, si está totalmente a la historia. Documentado. Así como está este Monseñor Tortolo, tenemos a otros monseñores como Jaime de Nevares, que podemos situarlos en otra dimensión, en otro plano totalmente distinto, para ser justo, porque si no parecería que somos... ¿Anticlericales? Sí, anticlericales, tendenciosos, aunque en realidad lo somos un poco, pero no, a mí no me ponga palabras, tratamos yo soy una persona religiosa. de que no se note. No digo anti, pero, o sea, no me gusta usar la palabra anti, pero tampoco es que me simpatizan demasiado. Allá por 1996, Felipe Hijo, al momento de vender esas hectáreas que tenía en la estancia de La Primavera, ocupaba justamente el cargo de director de la Administración de Parques Nacionales. ¿Y a quién se la vendió? Se la vendió justamente al norteamericano Ted Turner. En realidad, todas las ventas fueron legales, o sea, en el sentido de que no se puede cuestionar absolutamente nada, pero las leyes estaban perfectamente bien armadas, se podía hacer ese tipo de venta, no importaba que estuvieran dentro de parques nacionales. Eso sí, un poblador no podía venderle su propiedad a otra persona, pero estas personas sí podían vender sus estancias a otras personas que ni siquiera residían en el país. Todo esto, mire, surgió cuando vi eso de que el pueblo, la villa Traful, fue declarado uno de los lugares más lindos del mundo hace poquitos días. Y me acordé de todo esto y dije, vamos a hablar un poquito de ese tema. Ahora nos piden que hagamos la pausa, pero le voy a contar una anécdota de una persona que me dijo que de estos temas no convenía hablar. Muy bien. ¿Te crees que es broma? Ando empuñando mi bolígrafo por esta zona. Y si te asomas, verás como hay de sobra canciones y obras que valen más de lo que cobran. Y más vale que entiendas y aprendas a no apoyar tu seguridad en tus prendas. Porque si todo lo pierdes, entonces ¿con qué te quedas? Si todo lo que tienes es solo adorno. Qué pena, de ver, qué triste suena. Como
condena, que tu base la vida es solo mierda material, nada especial se puede, oh no, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, por eso canto un coro como despojo, sí, tratando de sacarme todo eso a que estamos acostumbrados a hacer ficha del ajedrez ciudadano. Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción despojo te ofrezco. Y no hay pretexto para no hacer el intento. Cambia tu vida de sacarlo todo adentro. Hay que sacarlo limpio y fresco, no hay pretexto. Y es que yo no voy con la vida social, lotería, amparados a la suerte cada día. Allí abajo, en el puro rostro del trabajo, hay arrugas de cansancio, pero sigue dando el tajo porque es caro. Vivir este momento es caro y claro, con el crédito, todo el mundo histérico, teniéndolo todo ya, debiendo todo más y ya está ya todo gastado antes que llegue el día de cobro, ni modo. Hay que andarse de codo, hay que andarse negando favores, se pierden valores, se pierde el te ayudo a mi hermano, pues solo trabajo para pagar y darme el lujo de gastar en más esclavitud, más trabajo. Difícilmente encajo aquí, me resulta francamente absurdo estar viviendo así, no es para mí esa vida rutinaria, no quiero que rija mi vida, mi cuenta bancaria, no. Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción despojo te ofrezco y no hay pretexto para no hacer el intento. Cambia tu vida de contexto y para sacarlo todo limpio y fresco, una canción despojo te ofrezco y no hay pretexto para no hacer el intento. Cambia tu vida, bota esa mala vibra en tu dieta necesaria, mi rima que es pura fibra, no te confunda, el vacilón yo no me opongo, pero el exceso te tiene los sesos llenos de hongo, y no es que quiera yo librarme del más serio, pero has tomado la ruta vía expreso al cementerio, es una guerra mental la que vivimos hoy en día, la realidad está en tu cara pero todavía no la ves, preguntas por qué tienes estrés, por qué visitas al psiquiatra una vez al mes, por qué caminas como un zombie siempre medicado, por qué dependes de pastillas siempre pelado, te amamantaron con cupones y ahora nadie dobla el lomo y quizás terminas en Irak repartiendo plomo. Yo mientras tanto me conformo con balance de tripas, hago corazones con lo que me alcance y hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción despojo te ofrezco y no hay pretexto. Cambia tu vida de contexto. Sácalo ya, sácalo ya, sácalo ya.